tengamos, hermanos, decimos amén. Éxodo 17, del 8 al 13, dice la palabra de Dios. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Amén. Pongámosle pie, hermano, vamos a orar. Padre, alabado sea tu nombre, mi Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Padre, te agradecemos, Señor, toda tu fidelidad, Señor, en este año que se está terminando. Esta noche de hoy te agradecemos, mi Señor, la salvación que tú nos has dado, salvación que es por gracia. Salvación, Señor, por la cual tú pagaste, Señor, a precio de sangre en la cruz del Calvario, Padre. Ante todo, Señor, reconocemos que tú eres nuestro Señor. Bendito sea tu nombre, exaltado sea tu nombre, Padre. Ministranos, Señor, por medio de tu palabra. Esta noche de hoy, háblanos, Señor, a nuestro corazón. Fortalécenos, Señor. Susténtanos, Señor, por medio de tu palabra. Habla por medio de esta boca, Padre. Palabra que sea para edificación de la iglesia. Palabra que sea para glorificar tu santo nombre. En el nombre poderoso y bendito de nuestro Señor Jesús decimos amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, leamos Éxodo 17 del 8 al 13. Hay un subtítulo ahí que dice guerra con Amalec. Guerra con Amalec, hermano. Y venía el pueblo de Israel que acababa de salir de Egipto. El pueblo de Israel acababa de salir de Egipto. Había cruzado el Mar Rojo, hermano, y se encuentra, ¿verdad? En su camino a este pueblo, se encuentra este pueblo de Amalec. Y dice la palabra allí en el versículo 8, dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, en ese lugar en particular, peleó contra el pueblo de Israel. Amalec, ¿y quién era Amalec, hermano? Amalec, en la Biblia, Amalec fue un pueblo enemigo de Israel. Amalec fue, digamos, un tipo de gente blasfema, gente mala, gente que estaba en contra de la palabra del Señor. Si vamos a Génesis 36. Si vamos a Génesis 36, versículo 12. Vamos a encontrar allí que la palabra nos da un poco de luces. La palabra nos da una idea allí de dónde venía el pueblo de Amalec. Génesis 36, 12 dice la palabra: y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Entonces, la palabra habla allí de un personaje, de un hombre llamado Elifaz, ¿verdad? Entonces, este Elifaz era hijo de ¿quién? Era hijo de Esaú. ¿Se acuerdan de Jacob y Esaú? Entonces, este Elifaz era hijo de Esaú. Y a su vez Amalec era hijo de ¿quién? Era hijo de esta persona Elifaz.
De modo que esa era la procedencia. Esa era la procedencia de este pueblo Amalek, los amalecitos, un pueblo enemigo del pueblo de Israel. Si vamos allá a Deuteronomio 25, vamos a leer Deuteronomio 25, los versículos del 17 al 19. Fíjense lo que dice la palabra allí. La palabra del Señor dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Entonces fíjense, hermano, lo que había pasado con este pueblo Amalek. Cuando Israel venía por el desierto, no solo lo atacó, hermano. No solo lo atacó, sino como dice aquí la palabra, dice que lo atacó por la retaguardia. ¿Qué es la retaguardia? La parte trasera, ¿verdad? Y entonces imagínense todo el pueblo de Israel, todo el pueblo de Dios peregrinando, caminando por el desierto. Y dice la palabra que en la parte de atrás, en la retaguardia, venían los más débiles. Imagínense que adelante iban ahí los fuertes, los valientes. ¿Quién venía en la parte de atrás? En la parte de atrás venían de repente los ancianos, las mujeres, los niños, ¿verdad? Los que estaban en una posición, digamos, de desventaja delante del enemigo. Y entonces ellos le hicieron eso al pueblo de Israel. Entonces el Señor les da una orden, el Señor les da una orden allí en el versículo 19 y les dice: una vez que tú hayas llegado a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra que Jehová te va a dar por heredad, tú borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo. No lo olvides, es decir, tú acabarás con el pueblo de Amalek. Y esa palabra, como todo lo que el Señor dice, esa palabra se cumplió. Esa palabra se cumplió. ¿Cuándo se cumplió? ¿Recuerdan primera de Samuel 15? ¿Recuerdan cuando Saúl desobedeció a Jehová y fue desechado? ¿Recuerdan eso? Que le dieron, el Señor le dio la orden de acabar con todo, acabar con el rey, con los animales. Y entonces Saúl no lo hizo. Saúl dijo: no, estos animales, los más flaquitos, yo los sacrifico, pero con el ganado más bonito, con el ganado más gordo, yo me quedo. Y al rey yo no lo voy a matar tampoco. Entonces allí tuvo que venir Samuel y cumplir con la orden del Señor. Entonces esa palabra que Jehová, que el Señor había dado, se cumplió ese día, se cumplió por medio de Samuel, cuando Saúl desobedeció. Amén. Entonces, hermano, como decía al comienzo, este pueblo Amalek era una figura, era una imagen de un pueblo impío, un pueblo que iba en contra del Señor. Hermano, fíjese lo siguiente: en ese momento cuando el pueblo de Amalek atacó al pueblo de Israel en el desierto, ellos todavía nunca antes habían ido a batalla, nunca habían nunca habían tenido una batalla hasta ese momento. Ese momento iba a ser la primera vez que ellos iban a ir a una batalla. Entonces ahí en Éxodo 17, versículo 9, dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek.
mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Hermano, el pueblo de Israel no estaba preparado para esto. Imagínese que usted va caminando por allí, por el medio de la calle, y de repente se le aparecen un grupo de ladrones, 4 o 5 ladrones alrededor, y lo atacan, y usted de sorpresa y no haya qué hacer, no se encuentra. Así estaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel nunca había ido a una batalla todavía. Amalek era mayor en número. Y el pueblo tenía que reaccionar, tenía que hacer algo. Entonces Moisés le dijo a Josué, bueno, busca varones, ¿verdad? Y sal a pelear contra Amalek, sal a pelear contra el enemigo. Hermano, y así como le pasó al pueblo de Israel aquí, a veces así nos pasa en la vida, hermano. A veces uno no está preparado para afrontar algo, pero le vienen los problemas, le vienen las cosas. Uno está bien y de repente comienza una tormenta, comienzan los problemas a su alrededor. Entonces, seguimos allí, versículo 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Josué organizó, digamos, un grupo de hombres para pelear. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, subieron hacia la parte alta de una montaña, pudiéramos decir. Para esa época, hermano, se cree que más o menos Moisés y Aarón ya eran mayores de edad, ya tenían cierta edad, tenían alrededor de unos 80 años. Y Josué era un hombre todavía con más vigor, tendría alrededor de unos 45, digamos. Entonces, la parte de Josué iba a ser abajo, iba a ser en batalla. Y la parte de Moisés, Aarón y Hur iba a ser ¿dónde? Iba a ser arriba, iba a ser en la montaña. Y dice la palabra en el versículo 11, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, ¿qué ocurría? Israel prevalecía, Israel iba adelante en la batalla allí, le iba bien en la batalla. Mas cuando él bajaba su mano, cuando Moisés bajaba su mano, prevalecía Amalek. Imagínense esa situación, hermano, una guerra allí. Y en lo alto de la montaña estaba ¿quién? Estaba Moisés con las manos levantadas. Imagínense eso. Entonces, cuando Moisés tenía las manos arriba, a Israel iba bien en la batalla. Cuando Moisés se cansaba, ¿verdad? Y tenía que bajar los brazos, ¿qué ocurría? Prevalecía Amalek, al enemigo le iba bien en la batalla. Entonces dice el versículo 12, las manos de Moisés se cansaba de tanto tener los brazos en alto, por lo que tomaron una piedra, la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. ¿Se sentó quién? Moisés, ¿verdad? Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado, el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Amén. Hermano, obviamente todo esto que pasó, uno tiene que discernirlo de una manera espiritual. Usted nunca ha visto, ¿verdad?, que en una batalla, en una guerra, venga alguien y levante los brazos, y cuando esa persona levanta los brazos, su ejército gana, su ejército se impone en la batalla. Eso no es algo que pueda ocurrir. No es algo que físicamente, algo que en el mundo en el que nos movemos, eso pueda suceder. Sin embargo, esto uno tiene que discernirlo. ¿De qué manera? Tiene que discernirlo espiritualmente. Tiene que discernirlo espiritualmente. Cuando Moisés estaba levantando sus brazos, ¿qué estaba haciendo él? Él estaba orando, él estaba intercediendo delante del Señor para que el Señor le diera la victoria. ¿Verdad? Eso digamos, no es algo que
algo que va a ocurrir de manera, digamos, natural. Entonces, Moisés estaba allí en la batalla, orando. Moisés estaba allí en la batalla, intercediendo. Moisés estaba allí dependiendo de Dios. Dependiendo de Dios. Estaba en oración, estaba allí en fuego con el Señor. Ahora, hermano, como leímos anteriormente, allí en versículo 12, ¿qué ocurría? Ocurría que los brazos de Moisés se cansaban, hermano. Los brazos de Moisés se cansaban. Se cansaban. Llegó un momento que no podía y tenía que bajar los brazos. Entonces era cuando Amalek prevalecía. ¿Qué ocurrió allí? En ese momento, cuando Moisés ya no pudo más, ¿quiénes llegaron? Llegaron Aarón, su hermano, y llegó Hur, que era una persona también del pueblo de Dios allí. ¿Qué hicieron? Lo ayudaron a levantar los brazos. Lo ayudaron a levantar los brazos para que esa batalla, esa guerra espiritual que estaba ocurriendo allí, siguiera. Hermano, y eso habla también de lo importante que es que oremos los unos por los otros. Hermano, cuando usted está pasando necesidad, cuando usted está pasando tribulación, y usted le dice a un hermano, por favor, ore por mí. Hermano, eso es un trabajo que el Señor le está dando para que usted lo haga, para que usted lo cumpla. No es que el hermano le dice, ore por mí, y usted le va a decir, sí, yo voy a orar por ti, y no ora. Bueno, a veces, lamentablemente, se olvida, pero en la medida de lo posible uno tiene que cumplir con eso. Y cuando una persona está pasando por una prueba, cuando una persona está pasando por una situación, está toda la congregación, todos los hermanos, todos orando juntos. Y así como Hur y Aarón le estaban sosteniendo los brazos a Moisés, todos los hermanos, toda la congregación, ¿qué hacen? Le está sosteniendo los brazos a esa persona que está pasando por prueba. Y el Señor le da la victoria. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, y en estos momentos, pues cuando el año está a punto de acabarse, es un buen momento también para hacer un recuento, ¿verdad? Como decía al comienzo, y uno comienza a recordar toda la obra que el Señor ha hecho en la familia, en los hermanos, en las distintas personas que conocemos, y uno glorifica al Señor, uno le da la gloria al Señor, uno recuerda todos esos testimonios poderosos de la obra que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Y esto que acabamos de leer, cómo Hur y Aarón le aguantaban los brazos a Moisés, y cómo cuando oramos nosotros le aguantamos los brazos a nuestro hermano, eso es una realidad, hermano. Eso es algo real, y le voy a poner un ejemplo. Hermano, y toda la gloria sea para el Señor. Hermano, todos aquí en la congregación sabemos que nuestra hermana Rosita, ella tuvo una operación hace poco, ¿verdad? Y hermano, y la obra del Señor fue tremenda. Hermano, yo sé que todos oramos por ella. Sé que todos oramos por ella, ¿verdad? Y bueno, y recibimos noticias que la hermana había salido bien y todo eso, ¿verdad? Entonces, bueno, pasaron unos días, pasó como una semana, y mi esposo y yo la fuimos a visitar a su casa. Y wow, hermano, nosotros no dejamos de glorificar el nombre del Señor. Hermano, la obra poderosísima que el Señor había hecho en la hermana. Hermano, la hermana estaba completamente bien, la hermana estaba como siempre. El Señor la guardó, el Señor la bendijo, el Señor peleó esa batalla, hermano.
Hermanos, servimos a un Dios de poder. Esto que estamos viviendo, esto no es una filosofía hueca, esto no es una fantasía. El nombre de Dios es poder, hermano. El nombre de Dios es poder. Hermano, y eso que vimos, eso que leímos ahí, eso se cumple. Eso se cumple cuando todos oramos unidos y tocamos el corazón del Señor. El Señor se glorifica, el Señor hace la obra. Eso es una realidad, eso es poder, eso es una verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, entonces, eso es súper importante. Todo eso. Hermano, fíjese, mientras estaba Israel y Amalec peleando allí, Moisés estaba con sus manos arriba, ¿verdad? Estaba con sus manos arriba, manteniéndose en oración. Se cansaba, sus hermanos lo ayudaban. Hermano, es importante que no bajemos la guardia nosotros. Es importante que nos mantengamos con esos brazos en alto todo el tiempo, clamando, buscando del Señor. Hermanos, que no nos cansemos, que esa sea una actitud de vida en nosotros, que estemos buscando al Señor de continuo, que estemos buscando en oración, que estemos buscando en ayuno, que no bajemos la guardia. Hermanos, cuando los soldados están en guerra, los soldados se encuentran en una condición de que ellos prácticamente pueden estar durmiendo, pero están, como quien dice, con un ojo abierto, un ojo cerrado. O sea, están durmiendo, pero tienen un sueño súper ligero, se mantienen alerta. ¿Por qué? Porque saben que en cualquier momento los pueden atacar, puede venir el enemigo tras ellos. Hermano, y espiritualmente hablando, esa tiene que ser la actitud de nosotros, hermano. Esa tiene que ser la actitud del creyente. Hermano, no podemos bajar la guardia. Hermano, esos brazos tienen que estar en alto, como Moisés. Esos brazos no los podemos bajar ahora, menos que nunca. Hermano, ya falta poco, hermano, el Señor ya viene. Hermano, vea las noticias, vea el periódico y vea la Biblia. Con una mano ponga aquí el periódico, ponga aquí la palabra y lea, compare. Hermano, todo lo que dice la palabra de Dios se está cumpliendo ante nuestros ojos. Hermano, y todavía hay personas que no creen en la palabra. Todavía hay personas que dicen que no, que eso es mentira, que eso es fantasía. No, hermano. No, hermano, todo eso se está llevando a cabo ahora, delante de nosotros, en este momento. Entonces, hermano, este es el momento de no bajar los brazos. Este es el momento de mantenerse alerta, en oración, buscando del Señor. Hermano, que no llegue el cansancio, hermano, a nuestra vida. Y hermano, yo le digo algo. Yo le digo algo, hermano. Es fácil caer en cansancio cuando uno se deja agobiar por las cosas. Es fácil caer en cansancio cuando uno sale al mundo y ve todo lo que está pasando. Perdón, es fácil caer en cansancio cuando uno ve las injusticias. Es fácil caer en cansancio cuando uno ve que el impío prospera y al Hijo de Dios le cuestan las cosas. Es fácil, hermano, cansarse. Es fácil cansarse con el trabajo, con la rutina, con el día a día. Hermano, pero no podemos caer en eso. Tenemos que seguir adelante.
Hermano, yo le voy a decir algo. Le voy a contar un testimonio mío. Hablando de ese cansancio, hablando de no bajar la guardia. Hermano, por ahí por noviembre, hermano, yo me sentía realmente cansado. Cansado por el estrés, cansado por el trabajo. Y bueno, y como le digo, de alguna manera uno sin proponérselo, uno se siente cansado y baja la guardia, por llamarlo de alguna manera. Mi esposo y yo veníamos ayunando, teníamos tiempo ayunando. Y en noviembre dejamos de ayunar, no ayunamos en noviembre. Y como le decía, hermano, yo me sentía realmente cansado. Yo decía, Señor, dame vacaciones. Señor, yo quiero descansar, yo quiero pasar 2 meses fuera del trabajo. Estoy cansado, de verdad. Estoy cansado. Físicamente cansado. Y bajé la guardia, hermano, en ese momento, un poco. Y en ese momento el Señor me dio esta palabra. El Señor me dio esta palabra. Hermano, yo estaba estresado también por las cosas del trabajo. Y le cuento, hermano. Me salió una erupción en la piel, toda la piel minado de puntos rojos. Me empezó el dolor en la espalda del nervio ciático. Y de verdad que aparte ahora del cansancio me sentía también con todo eso, con el dolor, con la alergia en la piel, en fin. Hermano, y cuando uno está así, ¿verdad? A veces el Señor hace las cosas para que uno empiece a buscar del Señor. Y entonces yo comencé otra vez a retomar las cosas y comencé a levantarme temprano y orar y a buscar del Señor. Entonces uno a veces quiere que el Señor le dé una palabra suave, uno quiere que el Señor le hable y el Señor le dé una palabra suave, una palabra dulce. Hijo mío, yo te amo, todo va a estar bien. Algo así, ¿verdad? Entonces, bueno, yo comencé a buscar del Señor. El Señor habló por medio de una hermana, por medio de una profeta, y esa hermana dijo, lo que el Señor me dijo a través de ella fue, mira, levántate, yo te he dado armas para que tú pelees esa batalla, levántate. Yo estaba esperando algo suave, algo bonito, el Señor me dijo, levántate, yo te he dado armas, pelea esa batalla. Seguí orando, seguí buscando al Señor en la mañana. Buscando esa palabra suave que me dijo el Señor. Lee Jeremías. Y bueno, y estoy leyendo Jeremías. En fin, hermano, ¿cuál es mi punto? ¿Qué le quiero decir yo con esto? Hermano, lo que yo entendí era que el Señor, por ejemplo, ¿qué quería de mí? El Señor quería que, bueno, que cuando te venga algo, ponte fuerte. Que las cosas no te traigan abajo. Que las cosas no te traigan abajo. Hermano, y un día también acostado ahí me puse a leer, me puse a buscar, bueno, pero ¿qué está pasando? Y el dolor de la espalda y la piel y todo eso. Y me puse a leer y encontraba todo lo que el Señor me hizo ver ese día era, eso da por el estrés, todo era estrés. Y entonces entendí que uno no puede andar cargado, hermano, que uno no puede andar estresado, que uno tiene que poner las cargas en el Señor, amén. Hermano, eso fue lo que yo entendí, que
El Señor quería que yo estuviera más fuerte en Él. Y esa es la palabra que yo les traigo, hermano, esta noche de hoy. Que no hay que bajar los brazos, que hay que mantenerse firme, que hay que mantenerse en oración, que hay que mantenerse buscando al Señor, que hay que tener fe. Vamos a ver otro ejemplo en la palabra. Vamos a ver Elías. Vamos a ver el ejemplo de Elías. Vamos a ver Primera de Reyes 17. Primera de Reyes 17. Vamos a leer los versículos del 1 al 9. Y dice la palabra del Señor. Entonces Elías Tisbita, lo tenemos todos en Primera Reyes 17, 1 al 9, amén. Dice la palabra. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden, allí a una mujer viuda que te sustente. Amén. Hermano, y este es un ejemplo de eso. Este es el ejemplo de Elías Tisbita, Elías Tisbita, profeta de Dios. Hermano, Elías fue un hombre que vivió todo su ministerio, en persecución. Fue un ministerio realmente difícil. Si usted va ahí a Primera de Reyes 16, del 29 al 34, usted va a encontrar que para la época que vivió Elías Tisbita, el rey era Acab. ¿Y quién era Acab? Acab era un hombre malo, era un hombre perverso. Si usted lee allí esos versículos del 29 al 34, se va a dar cuenta que todo lo malo que hizo Acab. Fue un hombre blasfemo, fue un hombre que levantó templos a Baal, levantó templos a la diosa Acera. Un hombre completamente alejado de Dios. Y no conforme con eso, Acab se casó con una mujer llamada Jezabel, que era una mujer mala, era una mujer perversa también. Era una mujer perversa. Cuando el Señor habla a las 7 iglesias en Apocalipsis, y Él reprende una de las iglesias, a una mujer perversa que vivía en una de las iglesias, Él la compara con Jezabel. O sea que Jezabel es un prototipo de la maldad, es un prototipo del pecado. Y esa era la esposa de Acab. De modo que el profeta Elías no la tenía nada fácil. Entonces, lo que leíamos antes, dice la palabra, ¿verdad? Que vino Elías Tisbita y fue al rey Acab y le dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino, ¿por qué? Por mi palabra. Imagínense, ese hombre se presentó, el profeta Elías, delante del rey, que era un hombre perverso, y le dijo: no va a haber lluvia ni rocío en estos años.
sino por mi palabra. ¿Por qué por su palabra? Porque fíjense que ahí decía, en cuya vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Es decir, que este era un hombre que estaba conforme a Dios, él estaba en la presencia de Dios. Y dice eso, que no va a haber lluvia en todos esos años, sino por su palabra. Y viene el Señor y le dice, vino palabra de Jehová a él diciendo, apártate de aquí y vete al arroyo de Querit. Pocas palabras le dijo, escóndete, esa gente es mala, esa gente es peligrosa, tu vida corre peligro, te van a matar, escóndete. Y se fue para el arroyo de Querit, un arroyo que estaba frente al Jordán. Y dice la palabra que el Señor instruyó a los cuervos, a los pájaros, para que le llevaran carne y pan. Es decir, son cosas sobrenaturales que solo el Señor puede hacer, porque esto no es algo natural tampoco. Y allí estaba Elías, estaba escondido, de alguna manera sustento, ¿verdad? Por la comida que le llevaban los cuervos, por orden de Dios, y por el agua del arroyo. Estaba escondido, pero más o menos estaba allí, ¿verdad? Tenía para vivir, para comer. Dice la palabra después, versículo 7, pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. ¿Recuerdan la sequía? Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Hermano, imagínese, como dije antes, Elías estaba en el arroyo, más o menos, tenía algún sustento. Pero ahora la prueba se le ponía más difícil, hermano. La prueba se le ponía más difícil, tenía que moverse de ahí. Tenía que moverse, entonces, no solamente eso, sino que el Señor le dice, levántate y vete a Sarepta de Sidón. Pero ¿sabe quién era de Sidón? Jezabel, la esposa de Acab, la esposa del rey malo. Esa mujer mala era de allá. O sea que el Señor manda a Elías que se vaya a la tierra de esa mujer impía, esa mujer mala, que se vaya para allá. Y no solo eso, el Señor le dice que se vaya a vivir casa de quién, casa de una viuda. La viuda lo va a sustentar. Hermano, y en esa época la viuda era realmente una persona realmente pobre. Realmente pobre, ¿por qué? Porque no estaba viuda, no tenía esposo, ¿no? Vivía, digamos, con dificultad, no tenía medio para mantenerse. Y allí lo mandó el Señor. Imagínese, te he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Imagínese usted qué pasaría por la mente de Elías. Tengo que ir a la tierra del enemigo y encima tengo que irme a vivir casa de una viuda. Wow, hermano, qué cosa tan difícil. Qué cosa tan difícil. Y allí estuvo la mano del Señor. Allí estuvo la mano del Señor. Si usted sigue leyendo allí, se va a encontrar ahí en Primera de Reyes 17 la historia de la viuda de Sarepta de Sidón y cómo en su casa nunca faltó la harina y el aceite. Cómo se glorificó el Señor en medio de esa prueba tan difícil. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién sabe, hermano? Elías estaba allí en el río y tuvo que irse para una parte más difícil, para una prueba más difícil. Y así a veces hace el Señor, hermano. Así a veces hace el Señor. Hermano, que nos pongamos fuertes en las cosas de Dios. Hermano, yo le digo la palabra que el Señor me dio a mí, pero eso no significa que yo haya llegado a eso. Yo le digo esa palabra, eso no quiere decir sí, no. Que el Señor me ayude a mí de primero
de todos. Y que el Señor, por supuesto, ayude a cada uno de nosotros, que cuando venga la adversidad nos pongamos fuertes en el Señor. Que cuando vengan los momentos difíciles sepamos esperar en Él, sepamos confiar en Él, como Elías, que esos brazos no los bajemos, que estemos en guardia siempre, que no nos durmamos, que nos mantengamos despiertos, que nos mantengamos velando, en oración, buscando del Señor. Ya vamos terminando, hermano. Vamos a ir ahí al Salmo 34. Salmo 34, vamos a leer versículos 7 y 8. Dice la palabra: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el que confía en él. Amén. Y ahora, para terminar, vamos ahí mismo en el Salmo 34, el versículo 19. Versículo 19 dice la palabra: muchas son las aflicciones del justo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, vamos a pelear la batalla en oración, vamos a pelear la batalla en fe, vamos a pelear esa batalla con los brazos bien en alto, como hacía Moisés. Hermano, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y obviamente Cristo es la cabeza, ¿verdad? Y como el cuerpo, y eso mi hermano lo ha dicho muchas veces, mi hermano Neto, cuando uno se goza, todos nos gozamos, ¿verdad? Y cuando uno sufre, todos sufrimos también, ¿verdad? Y cuando alguien necesita oración, tenemos que estar todos juntos llorando por esa persona, levantándole los brazos, ¿verdad? Así como hacían Aarón y como hacían Hur, bueno, toda la congregación levantándole los brazos en alto a esa persona que está peleando la batalla ahí espiritual, intercediendo, orando juntos. Hermano, cuando baje a la comida, ponga cuidado, hay unos cuadritos en la pared. Y hay un cuadrito que dice en inglés: when prayer focuses, power flows. Cuando la oración, cuando usted se enfoca ahí en la oración, cuando usted está fuerte en la oración, el poder fluye. ¿El poder de quién? El poder de Dios. Porque el Señor es bueno y escucha nuestras oraciones. Amén. Gloria a Dios.